¿Cómo veo el SP500 y el mercado norteamericano en este momento? Pues sigo viendo esas opciones que hay de retroceso a como poco mínimos. Bueno, como os decía, otro capítulo más de Investing Academy, patrocinada por Freedom24. Aprovecho para decir esto, para mencionar Freedom24 con esta entidad, con esta plataforma. Podéis acceder a la cuenta D. La cuenta D es una cuenta que da una remuneración de 2,5% sobre el capital que queráis meter. Es completamente gratuito, simplemente pues es como funciona como un depósito y tenéis un mínimo de 150 euros y un máximo que no hay máximo. Es decir, podéis meter cualquier capital. 2,5% anualizado, y que sepáis que eso, que es una opción muy interesante que tenéis ahí a vuestra disposición. Ahora os pasa por ahí Chris los detalles por el chat para que le echéis un ojo. Pinchad en el enlace, le echáis un ojo y ya veréis que, bueno, pues una alternativa para tener liquidez y mover la liquidez y que rinda un poco dentro de que nos están comiendo los ahorros la inflación. Así que eso, echadle un ojo por ahí. También hay que decir con respecto a esto, y os digo el disclaimer que os lo ha pasado por ahí Chris en el chat. Rentabilidades pasadas siempre no garantizan rentabilidades futuras. Hay que tener mucho cuidado a la hora de movilizar el dinero. Lo que hacemos aquí no es recomendación absolutamente de nada, sino pues formación, ¿no? Ayudamos a la formación y a que vosotros pues tengáis la mejor información disponible y el acceso a los mejores vehículos de inversión disponibles. Bien, y dicho esto, ahora sí vamos a ir con esta parte que os quería analizar. Primero, vamos al SP500 a través de la plataforma de Freedom24 al histórico del SP500, que como veis esto data ya del año 90. Me gusta siempre utilizar rangos temporales amplios para saber en qué nos estamos moviendo. Y aprovechando que luego tenemos el SP500 aquí en pantalla, iremos a contestar a la pregunta que nos ha hecho nuestro amigo Raúl Sonoyo, que va a ir ligada con lo que vamos a ir hablando a partir de ahora. Bien, os voy a poner previamente otro gráfico que es el SP500 con las subidas de tipos de interés y con las recesiones económicas en Estados Unidos, y me voy a sacar la herramienta de pintado para que podáis, para ir comentando cosas paralelamente mientras vamos dibujando, si así lo requiere el momento, ¿no? A ver, me paso esto por aquí. No, perdón, lo voy a dejar aquí esto, independientemente, ¿no? Vale, un momentito. Vale. Un segundito que esto lo quiero poner, alargar, vale. Tenemos aquí los máximos históricos y vamos a dejar esta herramienta de pintado por aquí. Bien, lo que os digo, lo que vemos en pantalla, la línea naranja son las subidas de tipos de interés de referencia por parte de la Reserva Federal, la línea azul es la cotización del SP500. Conclusiones que podemos sacar de todo esto. Claro, por ejemplo, para estos momentos del pasado hay que hacer zoom, ¿no? En el gráfico. Y es lo que voy a hacer antes de nada, ¿no? Para intentar aproximarme lo máximo posible en el tiempo y hacer un análisis correcto de la situación. El gráfico que tenemos aquí, que es de macrotrends.net, página que es recomendable para seguir este tipo de indicadores, de tendencias, os aprovecho para comentároslo. Lo que estamos viendo es desde el año 55 en adelante. No hay un histórico mayor dentro de estas tendencias macro, pero es la fuente más fiable que he encontrado para poderos hacer este análisis de qué sucede en los mercados cuando la Fed hace pausa o empieza el recorte de tipos. Sobre todo cuando hace pausa, ¿no? Y luego vamos a ir a datos concretos que os vamos a trasladar desde aquí, que yo creo que, insisto, para haceros una composición de lugar con respecto al 2023, os va a servir de mucha ayuda. Y es lo que yo intento, que os sirva de mucha ayuda, ¿no? Todo esto. Bien. Cuando dentro de la década de los 60, ¿cuándo es la primera vez que la Reserva Federal decide hacer pausa de tipos y bajada? Aquí, cuando se confirma una recesión económica. ¿Qué pasa con el SP500 cuando decide hacer esa bajada de tipos de interés? Pues vemos que no es hasta este punto cuando empieza a cruzarse, ¿no? Y cuando alcanza el suelo y sube el mercado. Es decir, que una vez que hace la pausa, el mercado no alcanza suelo, por lo menos
en esta ocasión a finales del año 57 y con la recesión de entre el 57 y el 58. Esto es lo que ocurrió en este año. ¿Cuál fue la siguiente vez en la que la Reserva Federal sube los tipos de interés de nuevo al calor de una recuperación económica? Y como hay recuperación económica y normalización de tipos, esto ahora no suena chino, pero es lo que sucedía habitualmente en los mercados y en la economía. Es decir, que lo normal era que cuando se salía de una crisis se volvieran a subir tipos de interés después para normalizar la situación monetaria. Y ahora no. Ahora hemos vivido en tipos ceros durante muchísimos años, ¿no? Después de la crisis financiera del 2008. Se salió con esa espiral de deuda, los QEs famosos, y con tipos de interés en mínimos históricos durante mucho tiempo. La siguiente vez, finales de los 50. Aquí vemos que hace la pausa, la recesión no llega hasta posteriori, el mercado lateraliza, que ojo, que esto nos puede sonar de algo, lo de lateralizar el mercado, y el suelo es verdad que lo alcanza aquí, cuando los tipos ya están un poco más bajos. Y luego, otra vez, aquí, bajada de tipos y la bolsa, de nuevo, tiende a subir de nuevo, hasta arriba. Siguiente recorte de tipos llega ya en el año 66, 67, aquí, es cuando se produce el recorte de tipos, y aquí, fijaos, el mercado sí que se produce una descorrelación. Aquí vemos el hueco que generalmente no se había producido en otros momentos, ¿no? Que generalmente hemos visto que esto ha ido de la mano. Pues aquí sí que se produce una descorrelación. Es decir, se produce recorte de tipos y el mercado sí que sube. Es decir, sí que hay ejemplos en el pasado en los que se recortan antes de que se recorten tipos de interés, o en el momento en el que se recortan tipos de interés, o se pausa y sube. El primero, año 67-68. Lo estamos viendo en pantalla. Año 67-68. Bien. Ahora es verdad, y vamos a ver si podemos... Vamos a borrar esto y abrirlo de nuevo otra vez. A ver, un momentito. Borramos esto y lo abrimos otra vez. Ahora es verdad que vamos a quitar el zoom y vamos a ampliarlo hasta el momento actual. Hemos analizado estas dos primeras recesiones económicas, ¿no? Y estos dos primeros, 3 recortes de tipos de interés. Claro, la vez esa que hemos visto en el año 68, que lo acabamos de ver en pantalla, hay que matizar, año 67, año 68, que no se producía una recesión económica en ese momento, sino una desaceleración en el crecimiento que hay gente que dice, oye, a lo mejor no landing. Si es un escenario no landing, el que tenemos en 2023, porque yo lo que quiero siempre es comparar las situaciones con el momento actual. Es lo que intento trasladar siempre por aquí, o lo que intento trasladaros. Pues si hacemos esa comparativa, el tema es que si viene recesión económica, no vale el ejemplo del año 67-68, porque no hubo recesión económica como tal en ese periodo que hemos visto aquí en pantalla. Sí lo hubo previamente, y sí que el comportamiento del mercado fue que el suelo de mercado no se había alcanzado cuando se hace la pausa. Es decir, vinieron más mínimos después. ¿Qué más ejemplos hay de recortes de tipos de interés? Por eso digo que la recesión económica o no recesión económica es clave para ver el comportamiento final del SP500 en base a la serie histórica. Es la conclusión a la que llego después de hacer todo el análisis que os voy a hacer a continuación y que luego vamos a ir a datos concretos de qué comportamiento exacto, datos extraídos de fuentes de datos como puede ser Refinitiv. ¿Qué datos tenemos con el SP500? ¿Cómo se comporta en momentos de crisis, sobre todo las más cercanas, cuando se produce la pausa de tipos de interés? ¿Qué hace a partir de entonces el SP500? ¿Qué comportamiento tiene? ¿Al alza o a la baja? Igual os sorprende algunas cosas de todo esto. Pero bien, siguiente recorte de tipos es aquí, en esta fase de aquí. ¿Vale? Esta fase de aquí. Igualmente, otra vez, descorrelación. ¿Por qué? No hay recesión económica. Aquí la Fed tiene los tipos de interés de referencia en el 5,75%, ¿vale? ¿Lo veis? 5,76, 5,75%, para redondearlo, en el 5,75%, y el mercado tira al alza una vez que recortan los tipos de interés. No hay recesión económica. Es lo que yo creo que determina todo esto
dentro del comportamiento del mercado y los tipos de interés. Bien, volviendo, ampliando de aquí, si nos vamos a esta parte del mercado, vemos el comportamiento muy parecido al que veíamos en las crisis de los años 60 y años 50, ¿no? Recorte de tipos de interés, es decir, pausa de la Fed, aquí se produce una pausa, ¿vale? En este momento, esto estamos hablando del año 69. Después de la pausa se confirma la recesión económica que vemos en la zona gris, y una vez que se confirma la recesión económica y que los tipos empiezan a bajar, el suelo de mercado se alcanza ya bien entrado la recesión. Es decir, el comportamiento que hemos visto anterior, cuando hay recesiones económicas, el suelo no suele verse. Es la realidad, el suelo no suele verse. ¿Vale? Más ejemplos que vemos en el pasado. Es que esto es replicable prácticamente a todos los momentos, ¿no? Pero se compara mucho la situación de ahora con el final de los 70, principios de los 80, ¿no? Que lo vemos aquí en pantalla. Vamos a hacer zoom de los 70 y los 80. Y luego vamos a ir a las crisis más recientes, y después de ir a las crisis más recientes vamos a ir a los datos concretos de lo que hace el SP500 cuando se produce la pausa de los tipos de interés, sobre todo en las últimas crisis. Vamos a ir a esos datos concretos y al momento actual. Al momento actual. Bien, años 70. Años 70. Aquí, fijaos, se produce, por eso decimos que usualmente el mercado no alcanza suelo hasta que no se producen ya bien entradas las bajadas de tipos de interés. Bien. En el caso de principios de los 80, esto no es así, como tal. Fijaos, se produce el primer recorte de tipos de interés y el mercado sí que tiende a subir. No es así como esto fue una doble recesión, en la siguiente subida de tipos de interés, que cuando se produce el recorte de tipos, el suelo no se alcanza muy a posteriori, como veis aquí en pantalla. Es decir, que dentro de las crisis inflacionarias de los años 80, en la primera oleada, el suelo, que mucha gente, y lo hemos comparado por aquí muchas veces, que la crisis quizás se parezca más a esa por el componente de la elevada inflación, y una inflación quizá más pegajosa. Pues en la primera oleada recortan tipos de interés, que esto fue la famosa marcha atrás, que luego tuvo que ponerse Volcker y decir y subir los tipos de interés al nivel más alto de la historia para acabar con la inflación. Pero en el primer recorte de tipos dentro de esta crisis genera un alza en la renta variable. ¿Puede pasar esto ahora? ¿Puede pasar que si hay recortes de tipos de interés, expectativas de recortes de tipos de interés, que, insisto, es lo que está comprando ahora mismo el mercado también? Luego vamos a ir a la comparativa más exacta del momento actual. Pero si hay expectativas de recortes de tipos de interés, que por cierto Sonia Meskin en la entrevista dice que no va a haber recorte de tipos en el cortísimo plazo, pero el mercado está comprando un recorte de tipos más cercano que lejano. Y si esto se produce, sería muy similar a lo que estamos viendo a principios de los 80, que llevó a una recesión más suave de la economía. ¿Veis? Una recesión más suave de la economía, se produjo una recesión más corta, pero luego una inflación galopante que obligó a subir los tipos al 20%. Y entonces sí, el mercado tiró más a la baja con esa situación. Y sabemos que Jerome Powell está muy obsesionado con esta década. Está muy obsesionado con lo que surgió en este momento. Entonces, esto es muy interesante para ver de referencia de lo que hace, de las actitudes de la Fed cuando tenemos situaciones de inflación o elevada inflación como ahora, y el comportamiento del mercado. Habitualmente, ¿qué pasa cuando hay recesiones económicas? Salvo la excepción de principios de los 80 y alguna otra más, pero principalmente de los principios de los 80, que fue esa salida en falso de la recesión, salvo esa excepción, el resto de las ocasiones el SP500 no ha tirado
Arriba en el corto plazo. Insistimos, hay que hablar del corto plazo. A un año vista, luego vamos a ver datos. Pero en el corto plazo no tira al alza. Alcanza al suelo con más profundidad. Luego, si amplías el rango a un año, que eso es interesante también desde el punto de vista de la inversión, y vamos a ir a esos datos que yo creo que son interesantes para todos vosotros, cambia mucho la película. Cambia muchísimo la película. Entonces, vamos a ir a momentos más actuales, que creo que os brinda más pistas, porque esto de los 80 lo quería comparar porque me parecía fundamental, ¿no? Pero quiero ver el 2000, 2008 y luego 2020, vamos a ver también, lo de la pandemia. Pero lo vamos a ver muy, muy rápidamente y muy livianamente. Antes de nada, que habéis dejado por aquí algunas preguntas, os voy a leer por aquí. Bueno, me decías también por aquí, Máximo, dices en cuarto curso de ADE, a ver si puedo aprender algo por aquí. Yo creo que sí, seguro. Bueno, esperemos que sí. Primero, muchas gracias por unirte y porque estudies ADE y te quieras formar paralelamente con este canal que abogamos por la educación financiera 100% y por trasladar el mejor análisis y la mejor información. Dentro de que nos equivocamos también, ¿no? Pero siempre desde la humildad y siempre intentando tener los datos más objetivos posibles. Pero eso, que muchas gracias por tu comentario. Y más que me decíais por aquí, muy interesante el análisis, Héctor. Al final la clave está en si habrá recesión o no. Yo creo que es lo fundamental, el tema de la recesión. Y si viene recesión, si no se hace como los años 80, en principio de los 80. Porque si tenemos esa misma dinámica, es posible que la renta variable suba, con ese ejemplo. Es que ese ejemplo es muy interesante. Porque en ese momento hubo recesión económica, se bajó tipos de interés para dinamizar la economía. Y una vez que se bajan tipos de interés, se genera una ola de inflación mucho más fuerte que la anterior. Mucho más fuerte que la anterior, y entonces el mercado alcanza un suelo más profundo del que habíamos visto previamente. Es un ejemplo muy interesante, el de los años 80, y que tenemos que ver, y que prácticamente es la excepción que confirma la regla. Luego, si nos vamos al año 2000, que es lo que os quería comentar, bueno, me preguntabas por aquí el Rojero, no estamos mirando a dónde no es los tipos de interés en lugar de al nuevo paradigma, el exceso de liquidez. Eso es otra variable que hay que tener en cuenta. El tema del exceso de liquidez y el balance de la Fed. Pero fíjate que yo, es que luego lo voy a analizar dentro de comentar la situación del 2023, que tiene esta particularidad. Pero por responderte más inmediatamente a todo esto que dices, y gracias como siempre por comentar por el chat, yo en su momento dije, el mercado está ante la dualidad de la recesión económica, que lo hemos visto aquí en pantalla, lo que suele suceder también con las recesiones económicas y los mercados, que el suelo se alcanza ya dentro de la propia recesión económica confirmada. Se mueve en esa dualidad de la recesión económica, como bien digo, y la expansión del balance o no de la Fed. La ventanilla de liquidez hizo que el balance se expandiera y ahora otra vez vuelve a contraerse el balance de la Fed. El tema de las expectativas de inflación también hay que tenerlo en cuenta, que han vuelto a repuntar algo las expectativas de inflación para dirimir qué puede suceder con la bolsa, que en realidad nadie sabemos qué puede suceder con la bolsa. Quien afirma y tiene teorías y asevera esto es lo que va a pasar, no, hay que manejar escenarios. Y yo con todos los que hablo y que vienen aquí, que sé que estabais comentando antes también por Pablo o Hugo Ferrer, o bueno, cualquier analista que viene, o Cárpatos, que les mando un abrazo y además que les tengo una estima no solo profesional sino personal, siempre que han venido aquí han tenido la cautela de sus escenarios más probables son estos. Todos han dicho, fijaos que todos siempre dicen, mi escenario más probable es esto. Entonces cuando tildamos a la gente de exceso de optimismo o de exceso de catastrofista, ¿no? Y les metemos esa etiqueta y les metemos como si esto fuera el Madrid o el Barça, el alcista o el bajista. Cuidado, gente, de verdad. Hay que tener un poquito de cabeza a la hora de manejar los términos. Son gente como soy yo, son perfiles de personas que siguen los mercados y que manejan escenarios al que dotan de más probabilidad. Y como esto es una ciencia social y no tenemos la bola de cristal, pues se puede errar. Entonces catalogar a alguien de me pongo la camiseta alcista, bueno, me la pongo en máximas probabilidades. Yo, por ejemplo, y hablo ya en título personal, cuando me han preguntado, siempre he dicho, yo veo al SP500 con más probabilidades de ir a mínimos y tender, si se confirman estas cuestiones de los tipos de interés y otras más que hemos hablado de indicadores adelantados, etcétera, de que el SP500 en concreto, que es el índice de referencia de Wall Street, tienda a visitar los 3.300
puntos, 3.200, que es 200 puntos más por debajo de donde llegó. Y si no, como poco, medio vuelta mínimos. Desde el punto de vista lógico, me parece que sería eso lo más aceptable. Pero, insisto, es que la lógica a veces se nos da la vuelta y hay que tener la mente abierta. Y a lo mejor el mercado y la bolsa en el momento actual hay que tener en cuenta otros factores, como dice por aquí el Rojero, ¿no? Excesos de liquidez, la economía global que también influye ahora en la presión que ejerce China sobre el crecimiento global. Pues muchos factores que pueden hacer que a lo mejor, o por ejemplo, bajada de tipos de interés, ¿no? Que haga la Fed, que lo estamos comentando en el especial de hoy. Si la Fed decide bajar tipos de interés de una manera bruta, pues eso tirará la bolsa al alza, como ha sucedido históricamente. O debería, o hay más probabilidades de que la bolsa suba al alza, si eso es lo que hace la Fed. Pero hay que tener en cuenta un abanico de posibilidades. Y hablar de probabilidades no quiere decir aseverar que eso vaya a suceder. Ni por mi parte, ni por parte de Pablo Gil, ni por parte de Edgar Fernández, ni por parte de Pablo García, ni de Ismael Santiago, ni de Hugo Ferrer, ni de José Luis Cárpatos, ni de Gustavo Martínez, ni de nadie que pasa por este programa, ni de John Economist, ni de nadie. Todos tenemos nuestra visión y nuestros escenarios a los que dedicamos unas mayores probabilidades que otras. Pero esto no quiere decir que es lo que va a pasar sí o sí. Y quien dice sí o sí es total, es que mañana va a pasar, va a hacer un análisis en el que va a decir sí o sí va a pasar esto y se va a equivocar. Y se va a equivocar porque no hay nadie que tenga un 100% de acierto. Nadie hay que tenga un 100% de acierto. No existe nadie. Yo no he conocido a nadie que tenga un 100% de acierto en mis más de 12 años, 10, 11 años que llevo de carrera profesional. Nadie ha acertado el 100%. Todos manejan sus probabilidades y, por ejemplo, en mi caso, analizando el eurodólar, acerté el suelo del momento, pero es que mañana con el eurodólar me puedo equivocar dentro de mis escenarios más probables. Esto se trata de analizar las cosas de manera aséptica, barajar esquemas diferentes que pueden sucederse según la foto macro que tenemos en el momento y las previsiones macro que existen en la foto del momento, pero esto se mueve y hay dinamismo y hay que tenerlo en cuenta. Y dentro de el rango de acierto o error, ahí sí que podrás decir, pues hace un buen análisis o no. Igual que el buen gestor, si te da unas buenas rentabilidades recurrentes con el tiempo, pues será aceptado como un buen gestor. Es lo que considero, ¿no? Es lo que considero. Y con esto también aprovecho para contestar a la pregunta que antes hacía Raúl con las posibilidades del S&P 500. Contesto plenamente a esa pregunta. ¿Cómo veo el S&P 500 y el mercado norteamericano en este momento? Ligando con esto, luego vamos a ir a la parte de los tipos, seguimos con esto y volvemos a hacer este análisis. Pues sigo viendo esas opciones que hay de retroceso a como poco mínimos. ¿Cuándo puedo cambiar mi opinión? Cuando de manera constante y sólida el S&P 500 perfore los 4.200 y se consolide en los 4.300 puntos. En ese momento yo aplaudo, me voy y digo, se acabó. Se acabó la tendencia bajista, porque desde el punto de vista técnico la tendencia bajista se habrá acabado. Entonces habrá que hacer, por lo menos en el corto medio plazo, habrá que hacer otros esquemas, pensar en un lateral, pensar en máximos a mí me cuesta mucho, me cuesta muchísimo en el mercado norteamericano pensar en máximos con la foto macro y fundamental que tenemos. Pero si el S&P 500 de una manera más sólida, más recurrente, de una manera más importante, supera los 4.200 y se consolida en los 4.300 y ya por encima no os cuento, pues la tendencia ya deja de ser bajista y pasa a ser lateral. Y habrá que decirlo. Y habrá que decir, por lo menos en el corto medio plazo esto es así. Y en el medio plazo seguro, vamos, esto es así. Lo cual no quiere decir que dentro de ese rango pueda irse el S&P 500 a los 3.600, 3.700, etcétera. Si se da ese escenario, insisto. Pero esto todo son probabilidades. A mi modo de ver, conjugando que todavía el técnico en velas mensuales no ha confirmado nada relevante en velas mensuales y que la fundamental y la macro todavía me hacen pensar que la bolsa no está en precio, pues por eso pienso que podría quedar un ataque más a mínimos. Pero yo nunca he dicho
el SP se va a 2.500, 2.000 puntos en este escenario de contexto de actualidad. Es que jamás en la vida he dicho esto y por eso me llama mucho la atención y mucha gente que me sigue por redes y que no sé, francamente, no sé por qué esta gente me sigue o me escriben por YouTube y dicen que soy el catastrofista, que soy cenizo y no sé qué, porque traslado las informaciones negativas que nos llegan y yo lo que hago es trasladarlo y analizarlo, estas noticias. Ojalá pudiera analizar otro tipo de noticias, pero son las que hay y son lo que dicen los bancos de inversión y los gráficos que publican. ¿Y qué queréis que os diga? Pues es lo que hay y lo que hay que toca analizar. Pues cuando comenten esto, que vean que aquí lo que hablamos es de configuración de escenarios y de probabilidades de escenarios y de lo que traslada la media del mercado. Y que nunca, trasladando todo esto y haciendo mi análisis propio, he pensado en la mayor debacle del SP500 en el corto medio plazo. Nunca lo he pensado, nunca lo he dicho. Sacadme un corte donde he dicho yo que el SP500 se va a 2.800 o a 2.500 puntos. Sacadme es que os reto, os invito a una cena. Si me sacáis un corte en el que yo digo que el SP500 se va a 2.800, en mi opinión, incluso barajando escenarios, incluso barajando escenarios, yo no he dicho nunca esto. Entonces no sé por qué la gente tiende a lanzar unos bulos de la leche. De la leche en bote, ¿no? Pero bueno, allá cada cual lo que decide hacer, ¿no? Pero bueno, y ya, bueno, eso, contestándote a Raúl, pues esa es la situación que veo yo con respecto al SP500 en el medio plazo. El tema de China que comentabas antes está por ver. A mí me cuesta pensar en una China dominante en todos los espacios directamente, me refiero. Me cuesta ver a China conquistándonos culturalmente como lo hizo Estados Unidos. Por lo menos me cuesta ahora. A lo mejor dentro de 10 años digo, pues mira, estaba ya más equivocado que, yo qué sé, estaba equivocadísimo. Pero ahora me cuesta mucho que, por ejemplo, China nos conquiste en cuanto a su cine, en cuanto a su lengua, en cuanto a muchas cosas, ¿no? Para ser una potencia hegemónica, no solo tienes que ser la principal potencia económica, sino también lo tienes que ser cultural y militar. Y de momento, culturalmente y militarmente, Estados Unidos le lleva mucha ventaja a China. Y en la parte económica, pues bueno, se va acercando. Puede haber ese sorpaso, pero seguramente Estados Unidos quiera ampliar la hegemonía de otra manera. Y aún así, sí que os digo que no hay ningunos imperios o grandes potencias que han tenido su dominancia de manera eterna. Las dominancias cambian. Como pasó con el Imperio Español, como pasó con el Imperio Británico, con Napoleón en Francia, y etcétera, etcétera. Hay miles de ejemplos en la historia en los que las potencias cambian, ¿no? Pero lo que pasa es que las transiciones llevan su tiempo, no esto cambia de la noche a la mañana tampoco, ni creo que pase de la noche a la mañana. ¿Que vayamos a esa tendencia? Económicamente estamos yendo a esa tendencia. Pero que esa tendencia acabe repercutiendo en todas las áreas, nivel militar, nivel cultural, no lo sé. Ahí tengo mis dudas, en realidad. Ahí tengo mis dudas, ¿no? Bueno, voy a ir a analizar las últimas crisis, 2008 y 2000, de qué sucede con los tipos de interés, de manera muy rápida, también con todo esto, dentro de este análisis que, insisto, hacemos por cortesía de Freedom 24. Os invito a que visitéis la plataforma y que os informéis de la cuenta de 2,5% de rentabilidad al año, que no está mal, echadle un ojo, lo podéis hacer gratis. Y como os decía con el tema de los tipos de interés, fijaos, en la crisis del año 2000, cuando hace la pausa la Fed, el mercado no alcanza el suelo hasta mucho más adelante, ¿no? También se cumple eso, ¿por qué? Porque se produce esta recesión económica que está aquí marcada en gris. En el año 2008, que también se produce la recesión económica marcada aquí, como veis marcada aquí, cuando, fijaos, la Fed aquí sí que hace una pausa súper larga, hasta aquí, y aquí en el primer recorte de tipos es cuando se alcanza el suelo, ya cuando los tipos están bastante bajos, hasta ahí no se alcanza el suelo. Llevándolo esto, 2020, lo vamos a ver muy rápido. ¿Qué sucede también? Ya sabéis que los tipos de interés empezaron a subir desde noviembre del 2015 hasta febrero del año 2019, cuando se hace una pausa en los tipos de interés, también derivado de... Perdonad, a ver. Febrero del 2019 se produce esta pausa de los tipos de interés derivado de los efectos de la pandemia, inicialmente, ¿no? Todos estos efectos adversos que tuvimos con la pandemia del COVID-19.
y el suelo de mercado no se alcanza hasta cuando los tipos ya están bastante más abajo. También. ¿Por qué? También recesión económica coincide en este punto. Es decir, que de todos los ejemplos que hemos visto desde los años 80 hasta ahora, fijaos, desde los años 80 la muestra, que es muy amplia, han pasado muchísimos años ya, pues desde los años 80 hasta ahora, siempre se ha alcanzado el suelo de mercado para el S&P500, siempre cuando se han producido, después de producirse los recortes de tipos de interés, cuando los tipos de interés han estado más abajo. Ahí es cuando se ha alcanzado el suelo de mercado, salvo la excepción de los años 80, de principios de los 80, cuando la Reserva Federal decidió bajar tipos de interés, el mercado subió y después Volcker tuvo que subir los tipos al nivel más alto de la historia, causando una doble recesión. Este es el análisis que extraemos de todo esto. Esto me parece que es muy interesante para que lo tengáis en cuenta y medir la situación actual de qué pasa con los tipos de interés. Y además es verdad lo que decía por ahí el Rojero también, que hay que tener en cuenta la liquidez, pues todas estas situaciones que desbarajustan la escena. También lo ajetreado que está el mercado de opciones y que antes no estaba. Las coberturas de opciones que hay tan fuerte por parte de los hedge funds, incluso particulares, que esto desvirtúa todo y que puede generar volatilidades muy amplias si se generan turbulencias en los mercados. O sea que esto es algo que también hay que tener muy en cuenta y muy presente respecto al momento actual. Por tanto, de cara al 2023, que hay que tener en cuenta, que solo en una ocasión, desde los años 80, solo en una ocasión el mercado ha tirado al alza, cuando antes incluso de que se produzcan los recortes de tipos de interés, y cuando se han producido los recortes de interés el mercado ha tirado al alza. El resto de las ocasiones, siempre que ha habido recesión económica, no. Entonces, ¿qué conclusiones se sacan con respecto al 2023? Que el mercado A tiraría al alza si no hay una recesión económica, es decir, si se produce una estanflación y un no landing de la economía de Estados Unidos, o B, si se bajan los tipos de interés. Si hay una bajada, expectativas de bajadas de tipos de interés, el mercado compra esas expectativas, se bajan los tipos de interés y sube la bolsa, pero luego con la duda de una segunda oleada de inflación, con esa duda. Y teniendo en cuenta pues las ventanas de liquidez y la liquidez que haya. Ojo que todo esto puede cambiar absolutamente lo que pasa con la bolsa y los mercados. Ahora mismo estamos en ese callejón, ¿no? Entre tipos de interés, liquidez, actuación de los bancos centrales, inflación y qué puede pasar con la bolsa. Que de momento, hoy en concreto, y si vamos al S&P500 por ver la situación de mercados como la tenemos en estos momentos, pues el S&P500, que lo tenemos aquí en pantalla, está subiendo un 0,03%. Está bastante plano, está mejor de lo que había comenzado. Está en niveles muy clave y a partir de ahora es muy fundamental ver lo que puede pasar. ¿Y qué ocurre? ¿Qué ocurre a lo largo de la historia, sobre todo en las últimas tres crisis, tanto los años 80, años 2000, 2008, qué sucedió en el S&P500 un año después de que se produjera la primera pausa por parte de la Reserva Federal? Pues bien, en la crisis de los 80, en el año 82, que como os he comentado la economía de Estados Unidos estaba en recesión, la Reserva Federal decidió en ese momento detener la subida de tipos de interés, como hemos visto antes, y después de esto el S&P500 comenzó a recuperarse y subió, fijaos lo que subió, un 47%, desde los mínimos. En el 84, que es cuando se ven obligados a subir los tipos todavía más arriba, el S&P500, desde el momento en el que se produce la pausa de tipos, la pausa, luego recorte, pero la pausa, ¿qué sucede un año después en el S&P500 después de producirse ese recorte de tipos cuando los tipos subieron al 20%? Que el S&P500 sube un 1,4%. Es decir, un año después de hacer esa pausa y recorte, el S&P500 sube un 1,4%. ¿Vale? O sea que siempre que ampliamos el rango y un año vista, para que lo tengáis en cuenta, esto, la perspectiva de un año vista, ¿qué puede pasar? Que los suelos a 6 meses o a 3 meses no es lo mismo que si ampliamos el plazo a un año. Para que lo sepáis, ¿no? Todo esto. Bueno, pues año 2000. ¿Qué sucede con la crisis de los .com, después el atentado del 11S? Bien, en mayo del año 2000, la Reserva Federal decidió no subir tipos de interés, después de haberlo subido durante 5 veces en el año anterior, año 99. Y a pesar de eso, el S&P500 cayó un 10% un año después. No, perdón.
los siguientes 3 meses el S&P500 cae un 10%. Pero después de alcanzar suelo en el año 2002, ahí es cuando viene más la recuperación dentro de la renta variable y del S&P500, con rentabilidades ya más sólidas. ¿Qué sucede entre el año 2000, 2001 y hasta que se alcanza el suelo? Se producen los atentados del 11S, es lo que desvirtúa en ese momento de la crisis la situación de la renta variable, ¿no? Es el cisne negro de los atentados terroristas lo que hace que el S&P500, después de la pausa del año 2000, de la pausa en la subida de tipos me refiero del año 2000, no recupere a un año vista, sino que está en rentabilidad negativa, pocas, pero rentabilidad negativa. Y lo que desvirtúa todo esto es el atentado del 11S. Y sí que es en el año 2002 cuando se produce esa recuperación. Y en la crisis financiera del 2008, ¿qué ocurre? Pues que en septiembre del 2007 es cuando, en el momento, lo vamos a ver aquí en pantalla para que podamos ligar una idea con la otra. A ver, aquí lo tenemos. Para que lo podáis ver con más destacado, ¿no? Vale, aquí. Vale, es aquí, como os digo, y aquí vemos en pantalla, es en septiembre del 2007 cuando se hace la pausa en la subida de los tipos de interés en respuesta o empezando a dar respuesta a la crisis que empezaba a gestarse de la subprime. Y en enero del 2008 es cuando se produce el primer recorte, que es aquí. ¿Vale? No, perdón. Estoy dando el dato que no es. En enero del 2008 la Fed redujo los tipos de interés al 3,5%, ¿vale? Es el nivel de referencia. En enero del 2008 los tipos de interés en Estados Unidos estaban al 3,5% y después en abril del 2008 los bajaron a un 3%. Y a pesar de estas medidas, la crisis fue empeorando, como bien sabemos. La historia la tenemos relativamente fresca, y el S&P500 ahí sí que, pese a esos recortes de tipos de interés, cayeron un 38,5%. O sea, cayó un 38,5%. El índice de referencia de Wall Street. ¿Que sacamos en conclusión algo de lo que pasa a un año vista en estas 3 últimas crisis económicas, quitando la del 2020, que en el año 2020 la realidad es que hubo una subida en V tremenda? Pues es que no se saca, de aquí sí que no se saca ninguna conclusión para el S&P500. No es una medida clara, ni siquiera un año vista, el tema de cómo se comporta el S&P500, ¿no? Porque tenemos por un año, años 80, S&P500 se comporta positivamente, año 2000, plano y tirando a mal después, sobre todo por el atentado del 11S, y 2008 muy mal el S&P500, desde el momento en el que se produce la pausa. Muy, muy mal. Simplemente, pues son datos históricos, espero que os sirvan de referencia. Yo simplemente creo que lo anterior que he analizado y las conclusiones que hemos sacado creo que me parece lo más interesante. Por cierto, Beldarán, muchísimas gracias por esa sub, muchas gracias por suscribirte por 3 meses. Me sale que por 3 meses quiere decir que yo creo que es el tercer mes que estás suscrito en el canal, así que muchísimas gracias. Por cierto, Subasa20, muchas gracias también por seguir el canal de Twitch, y a MF Cristian Barros, muchísimas gracias por seguir el canal de Twitch. Te mando un abrazo, bueno, Cristian es un creador de contenido por redes, por Instagram y por TikTok, e invito a que le sigáis, y muchísimas gracias por por seguir el canal por aquí, y a los que apoyáis el canal con la suscripción, pues fantástico. Así que bueno, resumiendo, recopilando lo que he comentado anteriormente, clave fundamental, lo más relevante de todo es que cuando se producen recesiones económicas, salvo en principio de los 80, año 82, salvo en ese momento, siempre que ha habido recesión económica, siempre insisto que ha habido recesión económica, el mercado ha alcanzado un suelo más adelante después de la pausa de tipos de interés. Y cuando no ha habido recesiones económicas, sí que ha habido momentos en los que cuando ha habido pausa de tipos o pequeños recortes de tipos de interés, entonces el mercado ha seguido subiendo. Es decir, que en base a este análisis, en base a los promedios históricos, insisto, en base a estas medias que nos dice la historia, el mercado si sube es o porque finalmente no hay una recesión económica, o porque se descuenta que va a haber bajada de tipos con los problemas que puede haber para la inflación. O abrimos una tercera opción, C, si el mercado sube, es decir, que si el mercado no alcanza mínimos por debajo de lo que hemos visto, si no vamos a este esquema,
puede ser que esta sea la excepción que confirme la regla. Vamos a abrir esa ventana de posibilidad también de que esta sea la excepción que confirma la regla, ¿no? Entonces, todo está abierto. Todo está abierto en este sentido, aunque insisto que para mí el escenario con más probabilidades, viendo todos estos promedios históricos, pues es obviamente el que es, ¿no? Bueno, me decías antes por aquí, Warren Café, no sé si has visto el gráfico de posicionamiento de equities TLT actual. ¿Qué lectura haces de eso viendo que el SP sube pese a eso? No lo he visto. No sé si te refieres a la última encuesta de gestores de fondos de Bank of America que sacaba algunos gráficos de este tipo. Si no, pásamelo y lo comentamos en otro programa y lo decimos detalladamente, sobre todo para entender un poco también el movimiento que tenemos de corto plazo en el SP500, ¿no? Y ver pues el camino que puede tomar al final, ¿no? Que todos estamos ahí viendo y analizando toda esta situación. Así que, si quieres eso, pásamelo por Discord y lo comentamos. Además, mañana que va a estar por aquí Gustavo Martínez, me parece que es un día muy intenso para comentar determinadas cosas, ¿no? Y lanzar debates. No os perdáis el programa de mañana, por cierto. ¿Qué opinas del DAX? Casi vuelve a estar en máximos, dice Desveldaram. Bueno, es que... ¿Qué quieres que te diga? Yo el mercado europeo me lo he quedado mirando sentado en la silla. Y ya está, o sea, menos en las aportaciones que hago a fondos en mis carteras de largo plazo que están diversificados y dentro de esa diversificación invierten también en renta variable europea. Pero yo posiciones tácticas en Europa no he tomado, o sea que me lo he quedado bastante mirando. Entonces, ¿qué opino? Que para mí exceso de complacencia dentro de la bolsa europea. Es lo que opino. ¿Que estoy equivocado? Pues seguramente, pero mi opinión es que yo no me subo a ese barco. Prefiero subirme a otros barcos, como al del oro, small caps en breve cuando se confirme que nos desaceleramos de una manera más importante. Incluso ya, estoy mirando ya el tema small caps. No son recomendaciones de compra esto ni mucho menos, son simplemente visiones que tengo para que, pues eso, ideas. Pero vamos, que me suba a otros barcos, que quien se suba al DAX, oye, felicidades, enhorabuena, fantástico. Yo no lo veo y mira, pues me he perdido un movimiento táctico muy importante. Me lo he perdido, ya está. Pues lo que opino es eso. Exceso de complacencia, para mí la macro en Europa no justifica el momento tan alcista que tiene la bolsa, más allá de la protección para la inflación que pueden estar encontrando los inversores institucionales dentro de los principales índices en Europa y las principales compañías en Europa, sobre todo tras descartarse lo peor de la crisis energética. Es decir, que no ha habido racionamientos de gas al final ni nada de esto. Como hemos salvado esto, que estaba descontado previamente, pues seguramente por eso viene este movimiento al alza en Europa, al que yo todavía no encuentro un momento de subirme. Pero, bueno, que ya os digo, es una visión particular, ¿eh? Es una visión particular y yo en Europa simplemente he entrado por estas aportaciones recurrentes que tengo de cara al corto plazo, a largo plazo. Pero en el corto plazo, dentro de mis posiciones tácticas, pues no he entrado, sinceramente. Os tengo que ser sinceros y ahí no he entrado. Así que, pues eso os digo. En fin, bueno, vamos al final del programa ya. Os vuelvo a recordar a los nuevos que estéis por aquí, os pasa por ahí, Chris, el enlace al canal de Discord. Ya sabéis que en el canal de Discord comparto información en tiempo real, análisis, gráficos de interés, debates con vosotros. Lo tenéis todo lo que necesitáis en la comunidad de Discord, así que pinchad en el enlace y si no tenéis usuario os lo creéis rápidamente y ya está. Y estáis dentro de la comunidad de Discord. Y además, pues eso, que sigáis el canal de Twitch, los nuevos que estéis por aquí, gracias a los que lo habéis hecho y a los que os habéis suscrito. Y lo dicho, vamos poniendo el punto final, gente. Mañana, 6 de la tarde, charla con Gustavo Martínez. Siempre me encanta conversar con él. Es otro punto de vista que tenemos por aquí, por el canal. Así que seguramente vamos a tener una charla muy interesante, hablando de oportunidades, hablando de situación de los mercados, de lo que está por venir en las próximas semanas. Pronto tenemos las reuniones de los bancos centrales. Pronto tenemos ya las reuniones de los bancos centrales, tanto del Banco Central Europeo como de la Reserva Federal. Haremos especiales aquí en mi canal de Twitch, así que no os lo perdáis. Lo dicho, os espero mañana, pasaremos lista. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Como siempre, os mando un abrazo gigante y nos vemos mañana a las 6 de la tarde. Un abrazo a todos y cuidaos mucho. Chao.